Va, miremos. Vamos con el inciso A. Bueno, en realidad el inciso A decía encuentra el dominio del rango de f de x. F de x es la función en rojo, ¿sí? Es esta, es f de x. Entonces el dominio de esa función iban a ser todos los valores de x que abarca esa función. Entonces ustedes tenían que irse al punto, bueno, le puedo decir punto inicial, ¿sí? Que era este, y al punto final, que era este. Y el dominio es el intervalo de valores que hay de aquí hacia acá. Miremos dónde empieza en x. Aquí está menos 2, menos 3. Entonces, ¿quién está aquí? Menos 4. Entonces empezaba en menos 4 y terminaba en 2, 3, 4. Ah. Entonces el dominio era de menos 4 a 4. ¿Sí? El rango, parecido, solo que en el rango se iban a y. Tenían que tomar el valor más bajo y el valor más alto, ubicarlo básicamente. Fíjense que el valor más bajo aquí de la función en rojo es el primer valor. Es este de acá. Este siempre, ¿ve? El más bajo. Menos 2. Y está en menos 2, exacto. Aquí tienen que ver la y. Y el más alto es este. 3. Y está en 3. O sea que el rango de la función era de menos 2 a 3. Ahí estamos. Ese era el inciso A. El inciso B. El inciso B era básicamente solo de ver los valores. Porque dice, ¿cuál es mayor? ¿F de 0 o G de 0? Entonces, por ejemplo, para la función F, cuando X vale 0, buscamos la función F, que es la gráfica roja, trazo una línea. Cuando X vale 0, la función F, ¿cuánto vale? 3. 3. 3. Entonces teníamos que F de 0 era igual a 3. Y G de 0, ¿a qué es igual? Como 0.4 Punto por ahí. 5. No era exacta, ¿va? Cierto. No, señor. 0, sí, 0.5. Entonces G de 0 es 0.5, supongamos. Entonces la pregunta es, ¿cuál era mayor? ¿Quién era mayor? F. F de 0. Podían poner ahí, no sé cómo lo escribieron, pero podían poner F de 0 es mayor que G de 0, o bien podían hacer esto. F de 0 es mayor que G de 0. ¿Sí? Cualquiera de las dos está correcta. Bueno. Señor, yo le ponía así como F de 0 y las coordenadas donde está. Sí, está bien, no hay problema. No hay problema. Aunque fíjense que me encantaría que fueran utilizando un poquito más de símbolos. ¿Sí? Pierdan el miedo. Yo utilizo muchos símbolos. Entonces traten de acostumbrarse ahí a usar símbolos. Bueno, la C es igual, solo que aquí nos están preguntando si es mayor F de menos 3 o G de menos 3. Entonces F de menos 3 está aquí. La función F cuando X vale menos 3 está aquí. ¿A qué valor de Y corresponde? F de menos 3. ¿Sí? Los escucho. ¿Qué dijo, señor? Disculpe. F de menos 3. Cuando X vale menos 3, ¿cuánto vale F? Menos 1. Menos 1. Aquí estamos, ¿ven? Ubican el punto y se van a la Y. Vale menos 1. Entonces lo mismo voy a hacer para G. Cuando X es menos 3, pues voy por aquí. Cuando X es menos 3, ¿cuánto vale G? 2. 2. Ajá. Entonces, bueno, creo que la misma pregunta. ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor?
¿Menos 1 o 2? 2. 2. Por lo tanto, G de menos 3 es mayor que F de menos 3. Ahí estamos. Eso era el inciso C. Ah. Veamos la D. ¿Quién me quiere leer esa pregunta? ¿Para cuáles valores de X es f de X igual que g de X? Ujú. Entonces aquí básicamente lo que les están preguntando es ¿para qué valores de X la función vale lo mismo? Y eso basta con ver los puntos en que la función se toca, en que las dos funciones se intersectan. Aquí miren, en esta intersección vale lo mismo F y G. Y aquí también. Siempre que les digan eso de que cuando una gráfica o una función es igual que la otra, lo que les están diciendo es en qué punto se intersecta esa gráfica, ¿sí? Entonces, miremos para qué valores de X. Ajá, diga. Así como en la C, no creo que importe, ¿verdad? Que pongamos antes F y después G. En la respuesta, ¿qué? ¿Cómo así? Que cambiemos el orden y el signo para... Ah, el signo, pero si me cambia de lado el signo, no hay problema. Por ejemplo, G de menos 3. Ay, al revés, va. F de menos 3. Sí, no tengan pena, ahí yo les... F de menos 3 menor que G de menos 3. ¿A eso se refiere? Sí, sí. Sí, es lo mismo que tengo aquí, solo que como al revés. Sí, está bien. Vamos a ver la D. ¿Para qué valores de X es igual a función? Entonces miremos. Intersecta aquí. ¿Cuánto vale X? Menos 2. Menos 2 y 2. Ahora aquí no logré ver yo, pero algunos creo que me hicieron esto. Creo, no estoy segura porque no he revisado todo. ¿Será que eso está correcto? Señor, yo lo puse diferente. Yo Así. puse X igual a menos 2 y después otra vez X igual a 2. Si no tenga pena, esto que está aquí está malo, pero estoy preguntando. Si ustedes hicieron esto, eso está malo, porque aquí me están dando un intervalo. Aquí me están diciendo que las funciones son iguales entre menos 2 y 2. ¿Será que son iguales para todos estos valores? No, solo No, son señor. iguales para menos 2 y 2. O sea, tienen que tener mucho cuidado cómo escriben. Entonces sí, lo podían hacer así como dice Kate. Son iguales en X menos 2 y en X igual a 2. Esa es una opción. Alguien tal vez lo hubiera podido hacer entre llaves. También pueden usar llaves. Yo ahí entiendo bien que me quieren decir que son iguales para X igual a menos 2 y X igual a 2. ¿Sí? Pero los corchetes y los paréntesis solo me los usan para los intervalos, para nada más. Estamos. Entonces ahí estamos con el inciso D. Vamos a ver el E. ¿Para cuáles valores de X es f de X mayor o igual que 1? ¿Para qué valores de X es mayor o igual que 1? Me están preguntando por f de X, o sea, la roja. A ver, pues, miremos. Acuérdense que en estos casos, que f de X sea mayor o igual que 1, tenemos que ver el eje Y. Yo aquí tengo 1 positivo. Entonces, la función f es mayor que 1, mayor o igual de aquí para acá. No sé si están de acuerdo ahí. Sí, sí. Sí. Lo incluyo porque dice mayor o igual. Entonces, los valores de X para esos dos puntos son desde menos 2 hasta 3. Miren, para todos esos valores de acá. Aquí sí puedo usar el intervalo porque cumple que en todos estos valores la función es mayor o igual que 1.
Entonces ahí sí puedo decir que es mayor o igual que 1 desde menos 2 hasta 3. ¿Estamos ahí? No, señor, yo puse menos 2,1. Menos 2,1. Llegó hasta aquí, ¿va? Sí, todavía cumple para este pedacito, miren. Sí, señor, lo mismo puse yo. ¿Y por qué pusieron hasta 1? O Eric, o Eric puso como yo lo puse. No, o sea, yo de pura casualidad lo pusimos igual, al parecer. Hasta 1. Yo también, señor. ¿Y por qué? O sea, dígame, tal vez yo me equivoqué. ¿Por qué? ¿Por qué les dio la idea que hasta 1? O sea, por algo tuvo que haber sido, ¿va? Es que yo creo que vi la La otra. gráfica G, ajá, porque ahí toca en 1, ¿eh? Y de Ajá. menos 2 en 1 toca. Entonces yo vi la G. Mm, puede ser. Pero sí, es de aquí hasta acá. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Sí está claro que por qué es de aquí hasta acá ahorita? Aunque no lo hayan escrito así en la tarea. La idea es que vayamos aclarando Sí. ahorita. Va. Igual si algo no está claro, me dice. Vamos a ver F. En esta vi que se confundieron también algunos. Indique los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función G. Esta es la azulita. Hoy sí vamos a usar la azul, miren. Función G. Vamos a ver. Crecimiento es cuando va para arriba y decrecimiento es cuando baja. Entonces, por ejemplo, yo les voy a subrayar ahorita aquí. De aquí para acá, la función sube o baja. 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 Entonces, este es decrecimiento. Lo vamos a escribir de una vez. Decrece. Decrece, voy a poner aquí. A ver, ¿qué valor de X está aquí? Menos. Menos 4. Menos 4. Decrece de menos 4 a 0. Ajá. Y crece. Crece, crece. Crece del otro lado, por supuesto. Por ejemplo, aquí, ¿ve? A ver, aquí. Crece en 0 o empieza a crecer A hasta 3. acá. A 3. Sea de 0 a 3. Ahí estamos. Y esos eran los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Sí? De sube donde Sí. baja. Bueno. No, toca FG. Aquí sí ya vamos a ver, FG. Se tenía dos problemas. Quería F por G de 3. Ya tenían que ver básicamente cuánto era F de 3 y cuánto era G de 3 y multiplicarlo. Lo voy a poner aquí. G de 3. Ahí estamos. Miremos. F de 3 y G de 3. Voy a borrar. Ok, vamos con F, que es la de rojo. La de rojo. Cuando X vale 3, ¿cuánto vale F? 1. 1. Entonces será F de 3 es 1 por G de 3. Cuando X vale 3, ¿cuánto vale G? 4. 4. Entonces era 1 o 4, era 4. Esa era la primera. Y la segunda decía G menos F. G menos F. Miren que el orden sí importa, ¿sí?
En la resta importa, en la multiplicación es conmutativa, pero aquí voy a restar a G de 3, le voy a restar F de 3. No es lo mismo que a F de 3 le reste G de 3, no es lo mismo. Entonces aquí sería G de 3, yo ya sé que vale 4, y F de 3 yo ya sé que vale 1. Por lo tanto era 4 menos 1, 3. Esa era la segunda parte del inciso G. ¿Sí? Bueno, el H se repetía. Ok. No sé si están copiando o me voy a la otra página. No, señor, solo podría esperar ahorita. ¿Qué dice Eri? No lo escuché. Es que estoy viendo la resta. Ah, me avisan. Señor, pero no es en -3, pues la segunda. Ay, Dios, tienes razón. Yo lo busqué en 3, ¿va? Sí, yo por eso no ya, porque tenía menos. Y usted, Sí, sí, Yo sí. también. Ustedes digan, a mí se me pasa. Sí, tienen razón. Ahí me equivoqué. Díganme sin pena. Sí, ahí disculpen, voy a borrar. Entonces aquí era -3. Entonces sí va a cambiar definitivamente. Vamos a ver. Pero es igual, básicamente, solo que en vez de 3 vamos a ver al otro lado. Creo que no son los mismos valores. Menos, menos, menos y menos. Miremos. no, señor, la primera sí es 3 De menos. positivo. Y la segunda Ah, sí es 3. vamos a ver. F de -3. Ay, Dios. Ya entendí. Sí, sí, tiene razón. -3. Yo estoy distraído. Ahí está. O sea que la primera sí estaba buena, ¿va? Sí, Va. La Sí, voy a dejar señor. de 1 y 4. Más. 1, 4 y 4. Ahí está. Entonces veamos. Es G de -3. Cuando X vale -3, ¿cuánto vale G? ¿Estamos de acuerdo ahí que vale 2? sí, 2. Menos F de -3. Cuando X es -3, ¿cuánto vale F? -1. O sea que tenía que restar 2 menos -1. ¿Y cuánto es 2 menos -1? 3. Es 3. Ahí está. ¿Hoy sí? Sí. Vamos a ver. Los últimos 2. Sería el I. Porque el H se repite. El inciso I. F o G de 3. Vamos con esa. F contiene a G de 3. En otra expresión esto es F contiene a G evaluada en 3. Entonces, empezando de adentro, voy a ver cuánto vale G de 3. Entonces aquí, F, busquemos G de 3 en la gráfica. Hoy sí, cuando X vale 3, G vale 4. Si cometo un error, me dicen por. Cuando X vale 3, G vale 4. Entonces, básicamente adentro me queda 4 y hoy tengo F evaluada en 4. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. Aquí tengo el 4, miren. Cuando X vale 4, ¿cuánto vale F? -1. -1. Entonces, F o G de 3 será -1. Ahí está. Y la siguiente es G contiene a F evaluada en 0.
Entonces, veamos. Esto es igual a G evaluada en cuando X vale 0. ¿Cuánto vale F? Otra vez. Ah, no, es aquí. F vale 3. Cuando X vale 0, F vale 3. Entonces ahora me queda G evaluada en 3. Voy a borrar esto. Entonces ahora me voy a 3, que está aquí. Y voy a ver cuánto vale G cuando X vale 3. ¿Cuánto vale? 4. 4. Y aquí la respuesta era 4. Ahí está. A ver, ¿estamos con esas dos? Sí. Bueno, seguro es todo, ¿no? Y la última. Encuentra el valor máximo de f de x. ¿Ok? Entonces, básicamente se iban como que al punto más alto de la función f, que es la roja. Entonces, a esto es aquí. ¿A cuánto corresponde ese punto? Vamos a poner aquí Tres. A 3. máximo 3. Ajá. ¿Y cuándo ocurre ese máximo? En 0. Exacto. F. Ese máximo 3 alcanza cuando x vale 0. Alguien lo puede haber escrito así. Ocurre cuando x es 0, que su máximo es 3. ¿Pudieron haber escrito así? O me pudieron haber escrito cuando x es 0. Sí, está correcta los dos. Solo que yo prefiero, ¿sí, Eric? Y si yo en lugar de donde C tiene el 0 puse la X y puse igual 0. Ah, a ver, así. Así. Ajá. Mire, yo lo entiendo. Lo entiendo y quizás se lo voy a poner buena porque la entendí. Pero en realidad no está correcto. Porque este punto no abarca ninguna de las dos funciones. Porque aquí lo que usted me está diciendo es que hay un valor de x para el que la función f vale 0. Eso me está diciendo, ¿ah? ¿Y será que la Sí. función f pasa por 0? Pregunto. No. No va, o sea, no hay ningún valor para esta función de x que me dé 0. Pero lo entiendo, no se preocupe. Ahí está. Bueno, habiendo visto esto, ¿cómo les fue en teoría? ¿Alguien ahí que me pueda decir, más o menos? Vale. Ah, A mí solo